Bueno, ahora pasando ya de lleno a lo que son las tablas dentro de nuestro CRUD. Tenemos aquí, primero ingresamos la contraseña, el usuario y la contraseña. Ya de ahí pasamos a, por ejemplo, la tabla de pacientes. Aquí primero tenemos que en el constructor o al momento de iniciar el formulario va a cargar directamente los datos, que esto sería en esa parte de aquí. Aquí vemos en el formulario paciente pues varios textbox, labels y algunos botones para insertar, modificar, eliminar, y uno para volver al menú principal. Y esta parte de aquí pues sería la tabla, en donde, como les decía, aquí al momento de querer mostrar por primera vez los datos, pues va a mandar a hacer una instancia para poder utilizar un método mostrar paciente, que es de la clase pacientes, y le pasa como parámetro la tabla. Aquí tenemos el método. Primero tenemos varias variables, que sería la de estas variables representan cada uno de los atributos a las columnas de la tabla, que es código sería el ID, AP paterno, el apellido paterno, apellido materno, nombres, edad, sexo, correo y teléfono. Después tenemos unos get set, que es para inicializar variables de cada uno de nuestros atributos. Y aquí tenemos el método mostrar paciente, que lo que va a hacer es que va a recibir como parámetro la tabla. Y aquí tenemos que hacer un modelo en la tabla para poder ir insertando las columnas. Y vamos agregando cada columna va a representar un atributo de nuestra tabla en el Postgres. Ya de aquí hacemos un query al Postgres, al SQL, con esta cadena de texto que vendría siendo una sentencia SQL para poder seleccionar todos los datos. Ya de aquí creamos un arreglo para poder ir obteniendo las cadenas de texto y poder irlos mostrando. Aquí en el modelo vamos a ir agregando cada uno de los textos que vaya recogiendo con este ciclo. Ya los va recogiendo esos datos y los va mostrando en la tabla. Y aquí inicializa el modelo en la tabla. Ya si no puede hacer eso, pues va a mostrar una excepción con un message box. Ya de ahí la otra parte sería, luego de mostrar, algo importante vendría a ser la opción de seleccionar, que es importante para poder modificar más que nada los datos. Aquí tenemos el método seleccionar paciente, que es también de la clase pacientes, y pasa como parámetro pues todos los atributos y además la tabla. Y aquí lo tenemos, seleccionar paciente, que va a establecer el texto con el valor que tenga la columna o el atributo. Pero eso lo va a establecer el texto vaya en los textbox, o sea, como vemos aquí. O sea, si yo hago clic en cualquier celda de un registro, entonces va a pasar para los textbox los datos. Eso es lo que hace el método seleccionar, que al momento de yo darle clic a cualquier celda del mismo registro, pues va a mandar a los textbox sus datos. Eso es lo que hace aquí esta parte. Y si no puede, pues manda una excepción. Ya de ahí el otro método ya sería lo de insertar, que vendría siendo el otro botón que aquí está. Inserta primero los datos y después muestra los datos en la tabla para, digamos, hacerlo un poco más interactivo y más fluido. Ahorita mostraré un ejemplo de cómo se hace eso, pero primero pues tenemos que establece los datos con los parámetros que ya se pasaron, que vendría siendo todos los atributos.
asigna el texto a cada una de las variables que están arriba con los set, con estos set, estos set, para establecer los datos. Ya de ahí realiza una conexión con el método de la conexión, de iniciar conexión, y en la consulta hacemos un query SQL de insert y con todos los parámetros. Aquí es importante esta parte porque tenemos que tener en cuenta cuáles son los nombres de los atributos en nuestra tabla, y de ahí al momento de querer pasarle los valores, o digamos que estos signos de interrogación son los que se van a sustituir por los datos que tenemos aquí en esta parte, que sería en el callable statement. El callable statement lo que hace es eso, tomar datos, ya sea cadenas de texto aquí, cadenas de texto, o también ints, y bueno, también hay tipo de datos de fecha y de hora, que también puedo mostrar otro ejemplo aquí de cómo se hace. Aquí establece un entero, establece un texto. Bueno, en este caso lo convierte a tipo char, pues, porque es un tipo char en la tabla de la base de datos. Entonces cuando hace eso, pues digamos que en los signos de interrogación reemplaza por lo que están en la variable, y ahí lo toma desde el get que establecimos arriba. Y ya este es el número de columna, que es muy importante respetar. Digamos que estos números representan los signos de interrogación, o sea, este es el signo de interrogación 1, el otro es el 2 y así sucesivamente. Digamos que ahí pues en los signos de interrogación va a ir asignando cada una de las variables que nosotros le establecimos, en lugar de tener que poner manualmente el texto, pues ya simplemente lo va a tomar de ahí. Entonces el siguiente sería modificar, que como digo, el método de seleccionar es importante para nosotros poder modificar. Aquí si nosotros queremos hacer una inserción, pues podemos ponerle así, por poner cualquier dato. El ID se va a autoincrementar, o sea, no tenemos que tocar ahí nada. Entonces ya nada más le damos aquí, una vez que tenemos nuestros datos rellenados, pues le damos a insertar y va a decir que se insertó correctamente, y automáticamente va a mostrar el registro que acabamos de ingresar aquí. Ahora para la parte de modificar, por eso le decía que era importante esto de seleccionar, porque aquí nada más podemos dar clic en, por ejemplo, este registro y modificar el nombre. Simplemente le damos modificar y pues ya quedaría ahí. Entonces y ya todo se queda igual, nada más con la modificación que ya hicimos ahí. Esto se logra pues básicamente con lo mismo de insertar. Tenemos que establecer en las variables los valores de los parámetros de los textbox que tenemos, o sea, asigna los datos que están al textbox a la variable aquí en esta parte, en cada uno de los atributos. Pero ahora la consulta hace la conexión, y la consulta ahora es un update en la tabla pacientes y asigna cada uno de los atributos con el valor que le vamos a especificar, pues con esto de los signos de interrogación. Y pues aquí los tenemos, o sea, la interrogación 1, la interrogación 2, 3, 4, 5, para que esta parte, los datos que nosotros tenemos, los ponga, haz de cuenta, en el signo de interrogación aquí. O sea, aquí es como si estuviera el dato de apellido paterno, por ejemplo, con el get. Ahí es cuando manda a traer esa información. Y ya si lo logra, pues muestra la modificación exitosa, o si no, pues cae un error. Ya para eliminar directamente, lo que hace es nada más solicita el ID
y dice que borre en la tabla de pacientes con el ID que nosotros le vamos a pasar. En esta parte pues es importante, bueno, por lo menos considero importante poner un diálogo o un mensaje pop-up de confirmación para que no borre directamente el registro, sino que primero pregunte si lo quiere borrar. Aquí con el J Option Pane, con el OK Cancel Option. Este Warning Message es para el icono que aparece ya una vez que sale el message box. Aquí en el caso de que el J Option Pane se seleccione la OK Option, pues va a hacer la parte de la eliminación. Con el Callable Statement va a iniciar la conexión y va a sustituir la interrogación o nuestro valor, pues, con lo que tenemos almacenado en getCódigo, que será el ID. Ya si se logra, aparece un mensaje de que se logró, o si no, que no se pudo lograr. Y ya simplemente en las demás opciones, para el botón de cancelar, pues no hace nada, porque canceló la operación. Y también si cierra el message box, pues también no hace nada, porque pues lo canceló. Aquí viéndolo ya en acción, podemos seleccionar el nuevo que creamos y le damos a eliminar. Y aquí primero va a preguntar si desea confirmar la eliminación. Si yo le doy a cancelar, no hará nada. Y también si le doy a la X o que cierre el mensaje de diálogo, pues tampoco va a hacer nada. Solamente si le doy a OK, pues ahí sí directamente lo eliminaría. Te muestra que el registro lo borró y ya lo quita de aquí. Vuelve a actualizar con el método de mostrar pacientes. Y básicamente así como está en esta parte, en esta tabla, así se repite en cada uno de los formularios. Simplemente lo que va cambiando son los atributos. Aquí podemos ver en la de citas, tenemos hora. Este tipo de dato es date, no es un string. Y también en fecha, en hora es time y en fecha es un date. Aquí ahorita lo vamos a ver, pero para que vean. Básicamente es lo mismo, nada más van cambiando los atributos que tenemos. Este es un double. Solamente van cambiando la cantidad de atributos y los tipos de datos. Aquí en esta parte de las citas, aquí tenemos el formulario de las citas con la hora, la fecha, el estado del tipo y su clase. Aquí está la clase de citas para que vean que hay un tipo de dato time y un tipo de dato date para esta clase de consultas SQL, porque a nosotros de querer ingresar en la tabla en el SQL te marca un error que si no es el mismo tipo de dato te lo rechaza. Entonces si hay que especificar bien si es un tipo de dato time, o sea, si es una hora que sea time, si es una fecha que sea date, porque yo lo primero que intenté hacer fue ponerlo como cadena de texto e inmediatamente al momento de querer hacer una inserción o una modificación, pues me dijo que no era el mismo tipo de dato. Y entonces ya investigando, pues hay unas librerías que puedes importar, que sería como esta, la Java SQL Date y Java SQL Time. Para eso de los tipos de datos que a veces no son compatibles, pues con eso se puede solucionar. Y pues ya como comento, básicamente se repiten cada uno de los formularios, es básicamente lo mismo, nada más van cambiando los datos que queremos. Y pues básicamente eso sería todo lo que hace el programa. Y aquí si queremos podemos cerrar sesión para volver aquí al inicio. Y ya.